Hola, quisiera dar un par de apuntes en relación a las declaraciones de Theresa May sobre los derechos humanos el día de hoy. La primera ministra británica el día de hoy dijo que si en caso ganaran las elecciones, posiblemente suspenderían distintos marcos legales o leyes o normativas que tengan que ver con la protección de los derechos humanos para poder luchar contra el terrorismo. Lo primero a tener en cuenta con esto eh, creo que es que obviamente tiene que generar preocupación que la primera ministra británica dé unas declaraciones tan drásticas como valorar la posibilidad de suspender los derechos humanos en ese contexto para la lucha contra el terrorismo, pero a la vez creo que es bien importante que veamos esta situación de manera un poco más profunda, ya que en la Unión Europea y en el contexto del Reino Unido se vienen violando los derechos humanos de forma sistemática, obviamente de las personas migrantes y racializadas, ¿no? Eso también es importante tener en cuenta que cuando ella da estas declaraciones no quiere decir que se van a violar los derechos humanos de la población blanca europea, sino que se va a violar los derechos humanos, obviamente, de la población migrante y racializada, ¿no? Porque, por otro lado, los derechos humanos es a lo único a lo que la población blanca que la población racializada e inmigrante puede apelar. Es decir, si se fijan, por ejemplo, los distintos colectivos de solidaridad de la izquierda blanca para con los colectivos y comunidades migrantes y racializadas, únicamente hacen siempre, alusión a los derechos humanos y nunca a los derechos políticos y civiles de las personas migrantes y racializadas. Por ende, este, obviamente nunca el debate va a ser en relación a nuestros derechos políticos y civiles, porque esos básicamente casi ni existen, y menos dentro del debate político y menos a nivel de reclamo, y pues que el único marco legal al que se puede apelar en relación a los derechos de estas comunidades son los derechos humanos, ¿no? Entonces, por ende, la población blanca europea, porque me imagino ahora va a salir la izquierda blanca a decir pues que se van a violar sus derechos, etcétera, no creo que tenga de qué preocuparse porque no creo que vaya a ser con ellos este tema y no creo que tenga que ver con ellos este tema de las declaraciones de Theresa May. Por otro lado, creo que es importante tener en cuenta que obviamente ya se vienen violando los derechos humanos dentro del contexto europeo, lo que pasa que no se acepta, obviamente menos a nivel mediático y a nivel de debate político, y lo más preocupante es que la violación de estas normativas, de las cuales yo dudo bastante, porque también por otro lado considero que la construcción de la noción de derechos humanos es una construcción europea, eurocéntrica, que no responde a las necesidades de las distintas comunidades a nivel global, las distintas maneras de ver el mundo y entender la vida, pero que bueno, existiendo este marco legal ya hay un proceso de violación sistemática dentro del contexto europeo y lo más grave es que se da de manera legal, es decir, los distintos agentes de la Comisión Europea junto con agentes de los Estados miembros, junto con agentes, por ejemplo, de Frontex, vienen estudiando, trabajando en generar fórmulas legales para esquivar o interpretar esas normativas relativas a los derechos humanos para poder ejercer la violencia que viola esas normativas contra la población migrante. Un ejemplo que siempre doy es en el caso de las deportaciones colectivas, ¿no? Las deportaciones colectivas está prohibida en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo número 4, bajo una sola línea, en donde pone quedan prohibidas las deportaciones de carácter colectivo de personas extranjeras, no hay lugar a interpretación, ¿no? Entonces, en el año 2008, cuando se hace la directiva de retorno para incrementar precisamente las deportaciones de personas migrantes, la Comisión Europea tiene que buscar una fórmula para poder llevar a cabo sus deportaciones masivas junto con Frontex y los Estados miembros, y entonces lo que hacen es decir, y eso está escrito en la misma directiva de retorno, es decir, que si bien, y lo mencionan, si bien la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice que no se pueden hacer las deportaciones colectivas,
se interpretan lo que llaman Joint Return Operations o operaciones de retorno conjunto, no como deportaciones colectivas, porque cada persona migrante deportada en uno de esos vuelos tiene una orden de deportación individual. Es decir, ellos no cuentan que hayan 300 personas siendo deportadas de manera forzada, posiblemente muchas de ellas sedadas y de forma legal. Esto también porque las sedaciones también están legalizadas dentro del contexto europeo, o sea, la sedación para las personas que pongan resistencia durante los vuelos de deportación. Entonces, no interpretan que hayan 300 personas que están siendo deportadas, sino interpretan que cada una de esas personas tiene un papel con su nombre y entonces por ende es individual. O sea, ellos leen el marco burocrático y no el marco real en el que se está dando esta situación, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, uno de los tantos caminos que han encontrado para poder llevar a cabo toda una situación de violencia sistemática contra la población migrante y refugiada, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Frontex recientemente salió una convocatoria para llamar a la industria de la seguridad a presentarse a proponer mecanismos con tecnología biométrica para el control de las personas solicitantes de asilo y personas migrantes. Y por ejemplo, el primer punto era, pone claramente, lo leo acá, el primer punto pone Legal Framework and Vision for the Future. O sea, una de las primeras preocupaciones de Frontex es el marco legal en el que van a trabajar el uso de tecnologías biométricas para el control de las personas migrantes y refugiadas. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? ¿Cuál es el punto? Es que ya la Comisión Europea, ya los Estados miembros, ya las distintas agentes de Frontex vienen esquivando y utilizando la retórica de los derechos humanos precisamente, por un lado, para violarlos y por otro, para generar unos niveles de violencia brutal contra la población migrante y refugiada. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que si uno revisa, por ejemplo, los documentos relativos al sistema de control migratorio, ¿no? Tanto la directiva de retorno como o por ejemplo, las normativas relativas a los centros de internamiento de extranjeros, etcétera, la cantidad de veces que mencionan los derechos humanos y los derechos fundamentales dentro de todas esas normativas es alucinante. Es decir, yo creo que es bien complejo la cuestión de los derechos humanos porque es como que el garante, por un lado, por ejemplo, son agentes que trabajan, como por ejemplo las Naciones Unidas, ¿no? Que trabajan ya con la Unión Europea y con los Estados miembros, y por otro lado, ellos vienen utilizando todo el rato el decir, por ejemplo, dicen, ¿no? Claramente, se hará de la deportación protegiendo los derechos fundamentales de la persona deportada. Es decir, mencionan una y otra vez digamos, la protección de los derechos fundamentales o de los derechos humanos, cuando a su vez están generando las normativas para generar para tanto violar esos derechos como generar esta violencia, ¿no? Por otro lado, también es importante tener en cuenta, y aprovecho este espacio en donde planteo esta conversación en relación a los derechos humanos, y es que, por ejemplo, la izquierda blanca y los distintos movimientos sociales de apoyo o de solidaridad con la población migrante y refugiada, si se fijan, los únicos derechos a los que apelan cuando hablan de nuestros derechos son los derechos humanos. Nunca van a debatir en relación a los derechos políticos y los derechos civiles de las personas migrantes y refugiadas, y esa es otra cosa también muy importante tener en cuenta, porque ya esos son derechos como bastante básicos, digamos, derecho a la vida, que no te maten, a que no te deporten en un país donde tienes posiblemente una amenaza de muerte, etcétera. Y aparte son los únicos a los que apelan. Nunca se habla de derechos civiles y derechos políticos en relación a personas migrantes y refugiadas, y por ende, y por todo esto que estoy mencionando, es por eso que es más preocupante aún lo que está diciendo Theresa May, porque quiere decir que ya en la situación actual ya hay todo un sistema de violación de esos derechos dentro del contexto europeo,
¿vale? Y aparte que obviamente no van a reconocer, porque jamás van a poder reconocer que dentro de la Unión Europea se violan los derechos humanos. Si fuese en Perú, en Nigeria o en Senegal, no tienen ningún problema en ir a poner la bandera de la democracia y de los derechos humanos y ir a reclamar a esos países que se violan los derechos humanos, pero dentro de la Unión Europea nunca van a aceptar que se violan. Entonces estamos en una situación en donde ya se violan, ya hay generados todos unos sistemas legales para ejercer esa violencia. Y entonces lo preocupante es que luego de estas declaraciones de Theresa May, ¿qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que viene si no existen ni siquiera esos marcos legales, ¿no? Y bueno, un poco como esas eran las cosas que quería comentar. Gracias, chao.